hermanos, amigos que nos escuchan a través de Radio Universal 650 AM, y también le damos la bienvenida y los buenos días a los hermanos que nos siguen a través de Facebook Live. Para nosotros es una bendición estar en esta mañana con ustedes. Les habla el pastor Gabriel Vera, pastor de la Iglesia Bautista Los Prados y pastor de la Iglesia Bautista Cristocéntrica aquí en Santo Domingo y en Monte Plata. Le animamos que siempre escuche su bloque Caminando con Dios, que es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 12 del mediodía, y este es su espacio después de la redención. La vida es adoración, donde hacemos una aplicación práctica de los salmos al creyente contemporáneo. Por la gracia de Dios, vamos cada salmo. Este salmo en este día es el Salmo 8 que estaremos viendo. Así que le invitamos, por favor, que lea este salmo conmigo o lo escuche mientras lo leo. El Salmo 8, verso 1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Este salmo es dedicado al músico principal sobre Mudlavén, y recordemos, hermanos, que el estudio de los salmos nos ha mostrado que la parte de la dedicación del salmo va al final o al pie de página. Cuando leemos aquí al principio del Salmo 8, que dice el músico principal sobre Gittit, Salmo de David, cuando dice Salmo de David pertenece a este Salmo 8, y lo del músico principal se supone que era el pie de la página del salmo anterior. Entonces el principio del próximo salmo es el pie de la página de este salmo. Se ha comprobado esto a través del estudio de los salmos, a través de la revelación de otros salmos, escrituras fuera de los salmos, como en Habacuc y la escritura de Ezequiel que encontramos en Isaías. Podemos ver esto. Esta palabra Medlavén significa la muerte del paladín o la muerte del campeón. Así que el único paladín que encontramos en las escrituras es Goliat, el paladín, el campeón de los filisteos. Algún tiempo después de la victoria de David sobre Goliat, se escribió este salmo. Y recordemos aquel paladín, aquel campeón de los filisteos, que se paseaba con orgullo, con soberbia, con poder, cual persona completamente engañada por el poder humano, como hoy vemos muchas personas que ocupan cargos en nuestros países latinos, donde reina la corrupción, y ellos están llenos de su soberbia. Ayer veía la grabación de una parte del juicio que se está llevando de la jovencita Emily que asesinaron. Y fue triste ver cómo esta señora, acusada de trasladar el cadáver, de ocultar lo que su hijo hizo, cómo habló con tanta soberbia
en pleno juicio. Una persona embriagada del poder que tenía y posiblemente que aunque no tenga un cargo todavía tiene. Así se paseaba este paladín con orgullo, alardeando de su poder, su fuerza, su tamaño, su destreza, su experiencia. Y todos le temían. En el primer libro de Samuel, el capítulo 17, tenemos esta trama, tenemos la historia. Y vemos cómo había miedo. Él dijo, yo hoy he desafiado al campamento de Israel. Dice la Biblia que se turbaron y tuvieron gran miedo, no solo miedo, sino un gran miedo. Y este filisteo venía todos los días por la mañana y por la tarde. Dice la Biblia que así lo hizo durante 40 días, desafiando al pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Primero Samuel 17, 24. Pero David se indignó y dijo, y quitaré el oprobio. Dijo David que no, esto no podía ser posible. ¿Quién era este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se indignó y fue a combatirlo. Goliat se burlaba de este muchachito, jovencito, de apariencia delicada. No se veía rústico, ni se veía que tenía experiencia de guerra. Pero David dice las siguientes palabras. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este hombre venía no solo con su fuerza, su tamaño, venía completamente artillado. Con espada, con lanza, con jabalina. David le dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y el resto es historia. Este gran paladín, este campeón, este hombre fuerte que se cree de acuerdo a las medidas. A mí me gustan mucho los números y calculando ahí me da más o menos unos 9 pies y pico de altura. Casi 10 pies de altura tenía este hombre. Y usted dirá, era un grandulón. No. Usted puede ver un ejemplo en los juegos de la NBA y ve que son hombres altos y con movilidad. Me puedo imaginar a un Goliat cual un LeBron James mucho más alto, que se ve fuerte, fornido, pero al mismo tiempo tiene mucha agilidad. Pero este gran paladín, por el poder de Dios, por el Dios de los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos, utiliza a este niño, a este muchacho, este muchachito, a quien Goliat aún maldijo por sus dioses. Y con una piedra cae al suelo. Aquí el campeón yace en tierra. David le quita su propia espada y le corta la cabeza.
Y aquí es donde nos trasladamos o donde nos mantenemos en el Salmo 8, que es el contexto de este salmo. Cayó el grande, cayó Goliat, porque solo Jehová es grande. Solo Jehová es grande. Padre, te damos gracias, Señor, en este día, por este tiempo, y te pedimos, Dios Todopoderoso, que tú nos guíes, que dirijas, Padre del cielo y Padre de la gloria, este tiempo. Bendice a los que están escuchando en este día, dale la oportunidad de poder seguir escuchando el programa. Te pido que me hables a mí a través de mí, que me uses, Padre del cielo, y que sea tu voz la que hable, que sea tu espíritu el que trabaje, Señor, y que yo sea solo un instrumento tuyo para gloria y honra tuya, Padre. Que esto sea de ánimo para nosotros, los que te necesitamos. Señor, te pido que abras el corazón, el entendimiento de aquellos que nos escuchan y no tienen a Cristo, y que vengan al único grande, a Jehová de los ejércitos, para que le dé salvación, Señor del cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Solo Jehová es grande. No queda dudas que esto estaba en la vida del salmista. No queda dudas de que esto estaba en su conocimiento y su experiencia. Y permíteme decirte esto, hermano, hermana, en esta mañana, que aunque tú y yo lo sabemos en teoría, muchas veces la teoría o la teología del cristiano no es su teología práctica. Y de nuestra teología, nuestra práctica, estamos un poco alejados. Sabemos que Dios es grande, pero déjame recordarte en esta mañana que Dios es grande. Que no importa la situación que nosotros estemos enfrentando, que no importa el problema que tú tengas, que no importa la situación que están atravesando tus hijos, no importa tu situación matrimonial, Dios es más grande que esa situación y Dios puede ayudarte. No importa que te hayan amenazado, no importa quién busque tu vida, Dios es grande y es más grande que cualquier de esos inconvenientes, es más grande que las adversidades, es más grande que los que llamamos problemas, es más grande que los problemas económicos. Y cómo Dios muestra su grandeza. Valga la redundancia, la grandeza de Dios está en la manera en que Él muestra su grandeza. Aquí vemos dos maneras en este salmo limitado. Recuérdense que estamos haciendo un estudio expositivo y más que expositivo también práctico, pero a la manera expositivo me refiero para que veamos de dónde sacamos nuestro mensaje. Entonces la respuesta está limitada solamente a este salmo. Podemos irnos a través de la Biblia, hacer un estudio de este tema o cada tema que vemos en cada salmo, pero nos estamos limitando al salmo para sacar las ideas principales. De dos maneras Dios muestra su grandeza y lo vemos en este salmo. La primera es que los débiles de Dios muestran su grandeza. Eso lo vemos en los versos 1 y 2. Y los versos 3 al 9, el resto del salmo. Este salmo se divide naturalmente en dos partes. Vemos que los dedos de Dios muestran su grandeza. Recuerda que no olvides, hermano, hermana, en este día que solo Jehová es grande. Los débiles de Dios muestran su grandeza. Oh Jehová, dice el verso 1, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová. Podemos notar nosotros, hermanos, cómo utiliza esta expresión, oh Jehová. Y luego dice, cuán.
es una manera de expresar la limitación del idioma que tenemos y que tenía el salmista para expresar la grandeza de Dios, para expresar la gloria de Dios. No encuentra cómo decir, dice, oh Jehová, cuán grande. Pero eso cuán grande muestra que es grande, pero no nos dice a nosotros exactamente cuán grande es, valga la redundancia. Dios nos muestra aquí en su palabra que Él realmente es grande y es más grande de lo que nosotros podemos expresar o decir. Nuestras palabras no nos permiten expresar la grandeza de Dios. Nuestras mentes no nos permiten cavilar la grandeza de Dios. Nuestras vidas no son suficientes para experimentar la grandeza de Dios. Y nuestro Dios actúa en nosotros de una manera tal que nosotros no podemos decir más que cuán grande es Él. Que nosotros no podemos decir, oh Jehová. Dios actúa de una manera tan grandiosa en nosotros y a través de nosotros que nos quedamos sin palabras. Oh, cuántas veces nuestro Dios nos ha dejado a nosotros con la boca abierta. Cuántas veces nos hemos quedado impresionados por la grandeza de nuestro Dios, de cómo Dios obra, de cómo Dios cambia, de cómo Dios actúa. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. Y recordemos que el nombre es igual a la persona. Y cuando está hablando de tu nombre, cuán glorioso eres tú. Y recordemos, y también está usando Jehová, su nombre personal. El gran yo soy el que soy. ¿Y cómo no ver tú la grandeza de Dios cuando Dios te libra de aquello que tú no puedes resolver? ¿Cómo no ver esa grandeza de Dios cuando Dios obra a través de ti algo que nadie pudo hacer y que ni siquiera tú puedes hacer? Y tú miras y te das cuenta y ves qué grande es tu Dios. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por si fuera poco que el nombre de Dios es grande por toda la tierra, también en los cielos, pero no solo en los cielos, sino aún sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que todavía están lactando, diría yo en versión mía, de los niños, de los pequeños, de los muchachos, de los recién nacidos, de los que todavía están lactando. Dice, fundaste la fortaleza o perfeccionaste la alabanza. Oh, nuestro Dios es tan grande que a través de sus hijos, a través de los niños, a través de los bebés, a través de los seres más indefensos y débiles que existen, Dios muestra su poder y su grandeza. ¿Cuántas veces vemos a Dios usar a los niños, a nuestros niños, para hablarnos, para recordarnos, para reprendernos? Pastor Agüero hablaba
Cómo Dios usa a nuestras esposas y a nuestras madres para hablarnos. Tremendo tiempo. Pero Dios muchas veces también utiliza a nuestros niños indefensos. Y a través de ellos nos reprende. Nos recuerda cosas que debemos recordar. Y también nos da ánimo a través de ello. Cuán mal nos sentimos cuando a veces estamos tratando de resolver algo y vemos que nuestros niños se ponen a orar y le piden a Dios. Cuando quieren hacer algo, como ellos le piden a Dios que se lo dé y Dios se lo da. Este verso también es una profecía que se cumplió en Mateo 11, 21, los versos 15 al 16, cuando el Señor entró en el templo. Los niños, los muchachos cantaban, Hosana, Hosana, y reconocían a Cristo y le daban alabanza. En cambio, los sacerdotes y los escribas no pudieron reconocer a Cristo. Los líderes religiosos no pudieron reconocer a Cristo. Los doctores en la ley no pudieron reconocer a Cristo. Los que intercedían a Dios de parte del pueblo no pudieron reconocer a Cristo. Los que mediaban entre el pueblo y Dios no pudieron reconocer ni alabar a Cristo. Los que conocían profundamente la palabra de Dios, los doctores en la ley, tampoco reconocieron a Cristo. Y los muchachos, los muchachitos, los niños, alabaron a Cristo. Por eso el salmista está aquí regocijado y reconociendo la grandeza de Dios, la gloria de Dios que llena toda la tierra y pasa aún por encima de los cielos, y muestra cómo ese Dios en su grandeza se muestra a través de sus débiles, de la boca de los niños y de los que maman. Dios fundó la fortaleza, ahí puso el poder y estableció su fuerte. Dice, a causa de los enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. O mejor dicho, como dice literalmente, a causa de tus enemigos. David era un muchacho cuando peleó con Goliat. Solo tenía 17 años. En parte por esto Goliat lo despreció. Goliat era un hombre adulto, maduro, entrenado, con experiencia. Pero Dios usa a los débiles para mostrar su grandeza. Usted se sorprendería de muchas de las personas que usted ve que son buenas, especialmente los cristianos, en un área. Como quizás esa área que les ha ido bien a ellos era su debilidad. Como muchos de nosotros no podíamos hablar en público. Como usted puede ver quizás un pastor con denuedo que era tímido o es tímido. Como usted puede ver una persona que no se le saca la palabra hablando por el poder de Dios. Dios usó a este muchachito, a este jovencito, para derrotar al paladín. Para hacer callar a los enemigos de Dios y a los que buscan venganza. Los que están buscando cualquier pretexto para hablar de Dios y para hablar del Evangelio. ¿Te sientes débil, hermano, hermana, en esta mañana? Gloria a Dios por eso, porque ahí Dios puede mostrar su grandeza.
Te sientes que eres débil en la situación en la que estás y hay algo mucho más grande que tú crees que no puede hacer nada. Dios puede mostrar su grandeza a través de esa situación. Solo Jehová es grande. Los débiles de Dios muestran su grandeza y vemos aquí en segundo lugar que los dedos de Dios muestran su grandeza. Versos 3 al 9, dice el verso 3, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites? Vamos a pararnos ahí por un momento. Cuando veo tus cielos, ¿obra de quién? De tus dedos. Ahí claro tiene algo doble. Dios aquí utiliza al salmista para magnificar su grandeza. Y Dios dice, ni siquiera la obra de mis manos, sino de mis dedos. ¿Qué es un dedo? ¿Qué fuerza tiene un dedo comparada a todo el cuerpo? Pero Dios con sus dedos creó todo. Eso también nos habla de su arte, una artesanía, una obra fina, con detalles de los dedos de Dios, pero vemos también la fortaleza de un Dios todopoderoso en sus dedos. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. El creyente, cuando ve los cielos, cuando observa la creación, ve a Dios. Considera y se humilla. Cuando veo los cielos, la luna, las estrellas, todo lo que tú hiciste, digo que es el hombre. El cristiano cuando ve la creación, ve a Dios y se humilla. Y asimismo el creyente cuando ve la grandeza de Dios debe humillarse. Muchas veces nuestro orgullo es por falta de conocimiento de Dios. Cuando conocemos verdaderamente a Dios como Él es y lo que Él hace, nosotros debemos humillarnos. Pero al contrario, Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y el verso 19 nos explica, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y más adelante dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. También sigue diciendo que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando el creyente ve a Dios, ve la creación, ve a Dios, se humilla. El impío ve la creación, ve a Dios, pero se engrandece. Porque no le glorifica como a Dios, ni le da gracias, sino que se envanece en su propio razonamiento. Recuerda, amigo, amiga, que nos escucha, solo Jehová es grande. Y quizás tú dices, sí, yo lo sé eso. Pero cuando tú no le entregas tu vida a Cristo, cuando tú no naces de nuevo, cuando tú no permites que Cristo tome control de tu vida, tú le estás diciendo a Dios, Dios, yo soy lo suficientemente grande para cuidarme solo. Y tú estás viendo a Dios, estás escuchando a Dios, sabes de Dios, pero no te humillas. Venir a Cristo es un acto de humillación.
de reconocer que solo Dios es grande. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Es que recordemos y reconozcamos que nosotros no somos nada. Y que solo Dios es grande y que solo Él puede obrar. En nuestras vidas. ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros? Nosotros podemos considerarnos muy inteligentes, muy sabios, con mucho conocimiento. Y humanamente hablando lo tenemos. Pero delante de Dios, ¿qué somos nosotros? Delante de Dios, no somos nada. Por más conocimiento que tiene el hombre, la ciencia sigue avanzando, pero nosotros, ¿qué hacemos? Seguimos muriendo. Por más que avance la ciencia, morimos. Delante de Dios, nosotros somos como fuera nosotros viendo a un insecto, algo pequeño. Dios nos dice a nosotros que es el hombre. Pero no solamente, aunque nosotros no somos nada, Dios nos estima y se acuerda de nosotros para que tengas de él memoria. Dios se acuerda de nosotros y para que lo visite y nos visita. Dios, en la persona del Hijo, vino a la tierra a visitarnos, se acordó de nosotros, vino a morir por nosotros, murió por nuestros pecados y ahora nos ofrece salvación. Dios, en la persona del Espíritu Santo, viene a nosotros cuando creemos en Cristo. Dios, en la persona del Espíritu Santo, habita en nosotros y obra en nosotros y a través de nosotros, los cristianos. Dios mismo hace cosas grandes a través de nosotros porque solo Dios es grande. Cuando nosotros vemos que Dios obra grandemente, lo correcto es hacer lo que vemos aquí. Lo que el salmista viene es que irrumpe en alabanza, en gloria a Dios, en exaltar a Dios y mostrar que Dios es grande y nosotros no somos nadie. Pero cuando ese Dios viene y nos visita y a través de nosotros obra grandemente, lamentablemente la gente empieza a tomarse la gloria y a robarse la gloria. Qué pena que eso es así. Qué pena que eso sea así. Dios sigue siendo grande, Dios sigue obrando milagros. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Dios sigue obrando grandemente porque Dios es grande. Pero usted ve a través de quién Dios obra. De los débiles, de los niños. Dios obra a través de sus hijos. Dios hoy día sigue sanando, Dios sigue curando, Dios sigue salvando, pero Dios hace todo eso a través de nosotros, sus hijos.
Dios no tiene que mandar a nadie en especial para eso. Un cristiano orando, el Señor puede usar a ese cristiano. Tus pastores pueden orar por ti y Dios los puede usar. La Biblia dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, y de acuerdo a la palabra de Dios, los ancianos son los pastores. Para ver la grandeza de Dios no necesitamos ver un espectáculo, ni ver falsantes. No, Dios puede obrar su grandeza a través de ti, a través de mí, si tú y yo estamos en Cristo. La grandeza de Dios no siempre es visible en lo espectacular. Y el milagro más grande que Dios hace y sigue haciendo es la salvación de nuestras almas. Ese cambio no lo puede hacer nadie y no se hace porque alguien ore por ti, ni solo porque tú hagas una oración y repita una oración por ahí común, o porque alguien te dé te unja con las manos o con aceite o con lo que sea. No, esa salvación es una obra enteramente de Dios. Y es un gran milagro que nadie, ni siquiera la ciencia, lo puede negar, el cambio que Dios obra en nuestras vidas. Dios puso a este muchacho de 17 años, frente a Goliat. Y ahí estaban los ejércitos de ambos lados. Dios mismo puso el escenario para mostrar su grandeza. David no buscó y le dijo a Saúl, mira, búscate un estadio grande, llénalo ahí de personas y vamos a mostrarle la grandeza de Dios. No, Dios muestra su grandeza y el mismo Dios va a proveer su escenario. Cristo andaba predicando, la gente le seguía. Venía la multitud a él. Él les predicaba el evangelio y los sanaba porque tenía compasión de ellos. Pero todavía sí, cuando veamos la grandeza de Dios en sanidad, que Dios sane a alguien, eso es un gran testimonio. Pero la pregunta es, si Dios sana a una persona, que Él lo hace, pero esa persona solo es sana, pero no es salva, ¿de qué le sirve eso? No le sirve para nada más que durar un poco más de tiempo de alivio en esta tierra. Aunque claro, si Dios lo hace, Dios tiene un propósito y a través de eso Dios le está dando una oportunidad más para que venga Cristo. A veces nosotros estamos esperando la grandeza de Dios en algo que nosotros pensamos que es más grande que lo que ya Dios está haciendo en nuestras vidas y va a hacer a través de nuestras vidas. Recuerde que solo Dios es grande, no es lo que el otro diga que es grande, es que lo que Dios hace es grande porque Él es un Dios grande. Y Dios sigue explicando con nosotros cómo Él nos ha hecho. Dice aquí que nos ha hecho un poco menor que los ángeles, pero nos coronó de gloria, de honra, nos puso a señorear sobre las obras de sus manos. Nos puso todo debajo de nuestros pies, prácticamente. Luego los ángeles, nosotros somos la mayor creación de Dios y todo está por debajo de nosotros y podemos señorearlo todo. Todas las bestias, todos los animales, las aves, los peces. Y concluye diciendo, el verso 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Esta es mi tesis. Luego de haber visto, dice el salmista, dice Dios en este salmo, luego de haber visto la grandeza de Dios, luego de haber visto a Dios obrando grandemente en mi vida, oh Jehová, no tengo palabra, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Has visto tú la grandeza de Dios en tu vida? Déjanos saberlo.
por favor puede llamarnos o escribirnos. Para llamarnos al 809-381-0650, 809-381-0650. Puede escribirnos también por las redes sociales, por WhatsApp al 809-350-9100, 809-350-9100, o puede escribirnos también a través de Facebook Live, donde tenemos algunos hermanos que nos están siguiendo en este día, a quienes, ¿verdad?, les damos las gracias al hermano Osvaldo Payán, al hermano Leison Moreno Guzmán, que nos están siguiendo en este día. Gracias, que el Señor les bendiga. Sí, buen día, Caminando con Dios. ¿Quién nos llame? ¿Desde dónde? Buenos días, pastor. Le habla Tainasa Jiménez. Que Dios les siga dirigiendo a ustedes. De verdad que yo le estoy siguiendo toda vez que usted va, y a todos los pastores del programa Caminando con Dios, porque me edifican. Nosotros, dice la Biblia en la palabra de Dios, que nosotros, por falta de conocimiento, es que el pueblo se pierde. Que nosotros lo que tenemos que hacer es orar más y estudiar la palabra, para que no nos dejemos engañar por la hueste del enemigo, porque la hueste del enemigo saben que están derrotadas. Entonces, cuando nos ponemos, no le ponemos principio y ponerle más interés a la palabra de Dios diario, nosotros nos dejamos engañar por todas las cosas que se levantan con esos falsos profetas. Yo pido al pueblo de Dios y yo misma poder orar cada día más para que el pueblo despierte, para que haya un despertar, para que haya un avivamiento, pero en Cristo, no en hombre, porque el hombre es dotado, como dice usted, por el poder de Dios cuando verdaderamente confía en el Señor y ha creído en su palabra. Que Dios le siga bendiciendo. De verdad que usted, a través de Dios, me ha hablado hoy. Amén. Muchas gracias, hermana, por su buen comentario, sus palabras de ánimo para nosotros. Gracias por compartirnos esto. Recuerde que solo Jehová es grande, solo Dios es grande. Compártanos esta mañana si usted ha visto la grandeza de Dios en su vida, en qué usted ha visto la grandeza de Dios. Si en algún momento usted se ha quedado como el salmista, sin palabras, sin saber cómo describir, cómo alabar a Dios por su grandeza. Déjenos saber cómo Dios ha obrado en su vida. Recuerde que solo Dios es grande. Sí, buen día, ¿quién nos llame? ¿Desde dónde? Pastor, escúcheme, alta gracia Jiménez otra vez. Sí. Me faltaba decirle que grandemente el Señor ha obrado en mi vida, en todo, en todo, en todo. Amén. Es grande que yo no tengo palabras para mencionarlo. Amén. Gracias, hermana, muchas gracias. El Señor ha obrado grandemente en su vida. Sí, buen día, ¿quién nos llame? ¿Desde dónde? Aquí de los Carritos, la hermana Zenaida. Pastor, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias al Señor. Bueno escucharle. No, pastor, yo estoy muy, ¿cómo diría? Bien agradecida del Señor por mi familia. Es decir, uno nunca agradece porque Dios, claro, aún siempre le fallamos. Sí. Pero yo le doy muchas gracias a mi Dios por mi familia. Y ahora mismo, mire, cuando está el pastor Agüero, yo estaba muy mareada porque me da unos vértigos. Sí. El Señor me ha dado ánimo, la oración ya llegó, ya Dios hizo la obra. Amén, amén. Y yo le agradezco mucho a mi Dios porque tengo una familia con una niña con problema mental, una hija. Sí. Se me perdió en estos días. Confié en el Señor, le encontré, iba para la iglesia a orar y me la llevé hasta para orar para allá. Gloria al Señor. Nuestro Dios es grande. Gloria al Señor que le permitió encontrar a su hija. Sí, otra llamada. Buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Buenos días, mi nombre es Luis Rodríguez y estoy llamando desde aquí de Santo Domingo, de mi trabajo. Oh, gracias por llamar. Para mostrar la grandeza del Señor Amén. que hizo en mi vida, donde yo estaba en un tiempo sin trabajo y le pedí, me metí en comunión con Dios un día desesperada, donde yo le pedí al Señor que me ayudara a conseguir trabajo, no para enriquecerme, sino para solamente comprar leche y pamper para mis hijos.
porque me tocó un día acostarlo con la barriga un poquito floja. Wow. Y yo le pedí al Señor que me ayudara, no para enriquecerme, porque si era para yo apartarme de él, que no me lo diera, pero sí para que me ayude con los gastos de los niños. Sí. En ese entonces tenía un solo trabajo donde iba 2 veces a la semana, y mi jefa luego se acercó a mí y me dijo que hubiese encontrado algo de trabajo para mí. Entonces yo dije, gloria sea el nombre de Jesús, porque yo sí le estaba pidiendo por trabajo. Amén. Desde que el trabajo que me consiguió, cuando entré a trabajar, oí esa voz que me dijo que es para que no comprara nada, en el nombre de Jesús. Lo declaré en mí y hasta hoy ha sido así, porque todo lo que tiene mi niña y todo lo que usa es aparte de mi trabajo. Mi jefa lo que deja a su niña se lo regala y así sucesivamente. Y hasta para mí, o sea, el Señor no deja pasar a sus hijos en vergüenza, y Él nos lo dice, que como creíste así será. Él me declaró esa palabra y hasta ahora lo estoy viviendo y le doy gloria y honra a mi Dios. Amén, amén. Gracias por su llamada. Muchas veces estamos, esa situación económica difícil. Yo sé que la hermana dijo que sus hijos se acostaron así flojos, quizá hasta sin comer, y ella lo dijo de esa manera. Pero Dios le proveyó para que sus hijos tengan alimento. En una situación en la que ella estaba, que la economía era más grande que ella, la situación era más grande que ella, pudo ver la grandeza de Dios. Gracias a la hermana Lu Esther por llamarnos y compartirnos ese testimonio. Si la gente puede decirte, mira, ya tú estás muy viejo, a ti no te van a dar trabajo, o tú no estudiaste, o tú no tienes experiencia, o tú estás fichado, o no hay forma, ya no hay trabajo para nadie. Sí, eso puede decirlo la gente, pero recuerde que solo Jehová es grande. Y Él es que muestra esa grandeza en nuestras vidas. Él es que nos permite a nosotros hacer todo eso. Dice Leison que con solo tener un nuevo día de vida que Dios nos regala, podemos ver la grandeza de Dios. Así es, hermano. Gracias por compartir eso y con nosotros, para recordarnos esa grandeza de nuestro Dios. Sí podemos verla en muchos detalles, en muchas situaciones, en muchas realidades del diario vivir. Bueno, yo creo que el tiempo ha llegado. Un placer para el pastor Gabriel Vera estar con usted el próximo jueves, si Dios lo permite. Le esperamos en este su espacio. Después de la redención, la vida es adoración. Continúe con el buen tiempo que tenemos aquí en Caminando con Dios hasta las 12 del mediodía.